Buenos días, queridos hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 7 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos, con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como éstas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús se encuentra con los fariseos, y en esta oportunidad no con cualquier fariseo, porque vinieron un grupo de fariseos y algunos escribas desde Jerusalén. Pero es bueno ver qué había en el corazón de estos fariseos, porque en su afán de ser justos según la ley, ellos caían en una trampa, en un engaño, en creerse con la autoridad para poder fiscalizar a los demás y estar juzgando y observando todo lo que hacían los otros. Un error muy grande. Ya por algo había dicho Jesús: ¿por qué te fijas en la pelusa del ojo de tu hermano y no te das cuenta en la viga que llevas en el tuyo? Y es que los fariseos tenían esta costumbre. Y inmediatamente le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras? Y es que los fariseos habían trasladado una tradición de higiene, de limpieza, al terreno de lo moral, de la pureza moral, espiritual, cosa que no tiene nada que ver, porque yo puedo estar con las manos sucias, pero eso no significa ser impuro, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos tenían tradiciones de las que poco a poco se comenzaron a volver esclavos, a tal punto de que, como dice Jesús, anulaban el mandamiento de Dios. Decía así: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a las tradiciones de los hombres. Y este era el gran peligro. Y este es un peligro en el que podemos caer todos cuando llevamos una religión de formas y no hemos entendido el fondo de la religión. Por eso que cuando no hemos tenido una experiencia del amor misericordioso de Dios, de un Dios que nos ha rescatado del fango de nuestros pecados, que ha sido bueno, que nos ha dado tanto amor, tanta misericordia, mientras uno no haya tenido esta experiencia, hermanos, entonces lo único que va a lograr es convertirse en juez de sus hermanos, en fiscal de sus hermanos,
Y esto es penoso, porque el cristiano está llamado a ser un testigo de la misericordia. Estamos llamados a conquistar con el amor de Dios a todos aquellos que están alejados. Por eso, queridos hermanos, que este evangelio que acabamos de escuchar nos ayude a estar prevenidos y no caer en una religión hecha de formas, sin entender el fondo de la religión. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de convertirnos y también de volvernos en instrumentos de la misericordia y del amor de Dios. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Me encomiendo a sus oraciones. Estamos de retiro en Ñaña, en la Casa de Retiros de Ñaña de Lima. Paz y bien. Me presentaré y ante ti